Amén. Dios le bendiga una vez más. En esta tarde le damos la bienvenida a todos los que están aquí en esta tarde, a la Iglesia Cristiana Fuente de Agua Viva y de Salvación, y también a todos los que lo ven por el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Fuente de Agua Viva y de Salvación. Que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de aquellos que lo ven, donde quiera que se encuentren, y con todos los que estamos aquí. Que en esta tarde la buena palabra de Dios pueda edificar nuestros corazones, pueda traernos hacia Él, inclinar nuestros corazones hacia la voluntad de nuestro Dios. Bendito sea Dios. Vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios donde vamos a estar compartiendo la palabra de hoy, y vamos a estar yendo a varios pasajes de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. El tema de hoy es la continuación de la predicación del domingo, que estábamos hablando acerca de la murmuración y lo chisme. La murmuración y lo chismoso. Bendito sea Dios. La palabra de Dios habla de los chismosos y de los murmuradores, pero también habla de la consecuencia de la murmuración y la consecuencia que trae la chismosería. Bendito sea Dios. Qué tremendo es cuando la gente se dedica a chismear, a murmurar, y la gente piensa que la murmuración no tiene consecuencia delante de Dios y delante de la comunidad y delante de aquellos con los cuales chismeamos y murmuramos. Qué tremendo es que la palabra de Dios nos llama a ser como Él, como dice la palabra de Dios. Si somos de Cristo, buscar la cosa de arriba, donde está Cristo, para que andemos conforme a la voluntad de Cristo y no conforme a la voluntad de este mundo, el cual está viciado. Bendito sea Dios. Por eso la palabra de Dios nos exhorta en cuanto a lo que es el chisme y la murmuración. Bendito sea Dios. En el libro del Salmo 15 vamos a leer unos pasajes para comenzar nuestra prédica. Hoy vamos a hablar de lo chismoso. El domingo pasado hablamos de la murmuración y vimos la consecuencia de la murmuración, cómo Dios aborrece la murmuración. Y como Dios ha establecido que los chismosos y los murmuradores no entrarán en el reino de Dios, ni tendrán parte en la congregación de Dios. ¡Qué tremendo! No entrarán al reino de Dios, pero tampoco tendrán parte en la congregación de Dios. No se levantarán los murmuradores, los chismosos, porque el chisme y la murmuración viene del mismo corazón del diablo. ¿Qué te refieres? La gente dice, ay no, pero que eso no hace nada, murmurar, no hace nada. No hace nada, sí hace. Porque la murmuración te desvía de lo que es el plan y el propósito de Dios para con nuestra vida y para con la vida de la comunidad donde Dios nos va a colocar, pero también para aquellos que Dios ha puesto a tu lado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ninguna, sino toda aquella que sea buena para la necesaria edificación de nuestras almas. Bendito sea el Señor. Para que crezcamos a la manera de Cristo. En la iglesia no puede haber chisme, ni pueden haber chismosos, porque Dios aborrece eso. Dios aborrece el chisme. Miramos el domingo pasado la consecuencia de cómo el pueblo murmuró y Dios de una vez
trajo consecuencias. Vamos a mirar eso para entrar y dar un vistazo de lo que vimos ayer en el libro de Número, Salmo 15. Vamos a estar al Salmo 15, pero para dar una referencia de lo que vimos cuando el pueblo murmuró. Bendito sea Dios. El pueblo, número creo que 14. La congregación murmuró y vino la consecuencia. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Voy a decir el verso ahora. Bendito sea Dios. Número 16. El capítulo. 16. El capítulo al versículo. El capítulo 16. Capítulo 41. Verso 41. Verso 41. Miren lo terrible que es la murmuración. ¿Por qué la iglesia no creyente no debe murmurar? Porque Dios habita en medio de la congregación. Él dijo: yo habitaré en medio de mi pueblo, y mi pueblo será un pueblo santo, un pueblo consagrado a Dios, santificado para Dios. Si el pueblo es santificado y la iglesia es santificada y Dios está en medio de la congregación que es santa por el Señor, no puede existir el chisme. No puede. Y si hay chisme, hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse, porque va a venir la consecuencia de Dios. A veces nosotros murmuramos: ay, que los pastores esto, que los pastores que... pero Dios se lo coge como para él. Cuando murmuramos contra los siervos de Dios, es como si estuviéramos murmurando contra Dios. Porque miren aquí, cómo Dios se cogió la demanda para él. Y Dios vio que la murmuración no era contra lo que ellos mencionaron, sino contra él. Y Dios trajo consecuencias por eso. Miren lo que dice el número 16:41. Dice 41. 16:41. Dice: el día siguiente, toda la congregación de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel, murmuraron contra Moisés y Aarón. Vosotros, oigan la murmuración, diciendo, oigan la murmuración. Dice: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, oiga, se juntaron la congregación para hacer juicio contra Moisés y Aarón. Dice que se juntaron. Pero ahora miren lo que acaba de ver. Ellos acaban de murmurar: ustedes han dado muerte a este pueblo. Ustedes han traído a este pueblo aquí a que se muera. Pero miren cómo Dios de una vez actúa. No se queda indiferente. Dios no se queda indiferente a la murmuración. Dice, bendito sea Dios, dice: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y
aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo era la congregación la iglesia donde entraba Dios. Dice, y cuando miraron hacia el tabernáculo de reunión, he aquí, la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Dios inmediatamente descendió a poner orden. Una turba había para matar. Había una turba que iba a pelear a Moisés y Aarón por lo que acababa de pasar. ¿Qué acababa de pasar? Que Coré se levantó contra Moisés y Aarón y Dios trajo juicio y lo mató también a ellos y a todos los que se levantaron. Y el pueblo volvió a criticar y a murmurar y Dios volvió y apareció otra vez. ¿A qué? A poner orden dentro de la iglesia. La congregación de Dios es la iglesia. Este pueblo de Israel que está aquí es la iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Dios. Esa es la verdadera iglesia de Dios. Ahora, ¿cuál es la verdadera iglesia de Dios ahora? Los redimidos, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y por cuanto hemos sido redimidos y lavados por la sangre de Cristo, no puede existir la crítica y la murmuración en nuestros corazones. Porque Cristo ha venido a vivir a nuestra vida y nos ha santificado para ser un pueblo especial para Dios. Un pueblo que trae honra y gloria al nombre de Dios. Por eso Dios aborrece la murmuración. Y miren el pasaje 43. Dice, y viendo Moisés y Aarón, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y lo consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón? De una vez se tiraron al suelo a orar al Señor. Señor, Señor, ten misericordia, no lo destruya. De una vez intercedieron, porque si no lo hacen así, Dios iba a determinar destruir la congregación. Y miren, verso 46. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon fuego en él del altar y pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Salió el furor de Dios, la ira de Dios contra el pueblo. Dice verso 47. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Había muerte, ya estaban muriendo. Porque Dios comenzó a matar a los murmuradores. Porque la crítica y la murmuración que se hace contra la iglesia es contra Dios. Porque Él es el dueño de la iglesia, el que ha hecho la iglesia para la gloria de Él. Y miren la respuesta, verso 49. Dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. ¿Cuántos murieron? 14.700 personas por una murmuración.
delante de Dios. Ahora, ¿qué nos quiere dejar dicho eso a nosotros? Que nos cansamos de murmurar, que nos cansamos de hablar, que nos cansamos de chismear y no nos caemos muertos. Vamos a seguir murmurando. No nos morimos físicamente por la gracia, porque ahora vivimos bajo la gracia. Pero si viviéramos bajo la ley, al momento de murmurar, la ira de Dios viniera sobre nosotros y cayéramos muertos. Pero ahora lo que nos salva es la gracia del Señor Jesucristo, la cual nos cubre y detiene la ira de Dios. Pero ahí miramos por qué nuestros labios deben ser guardados, nuestros corazones deben ser guardados. Como creyentes debemos guardar nuestra vida para no murmurar contra nadie. El día que tú vayas a murmurar de alguien, ponte un zip en la boca y en tu corazón y no voy a hablar mal de esa persona. Porque al hablar mal de esa persona estoy hablando de Dios. Y a Dios no le gusta la murmuración. Ahora vamos con la parte de los chismosos. Eso sí es terrible. Si con la murmuración mueren, con la chismosería mucho más. Los chismosos, pero la palabra dice que los murmuradores, los chismosos, no entrarán al reino de Dios, no estarán en la presencia de Dios, ni tampoco se levantarán en medio de la congregación de Dios, no tendrán parte en el reino de Dios. Por eso Dios nos permite traer esta palabra. ¿Por qué Dios nos permite traer esta palabra? Para sanidad de nuestras almas, para que nosotros no seamos como los demás, que viven murmurando, que viven chismeando. No, Dios quiere que nosotros seamos gente santa. Santa que está pintada en un cuadro. No, que Cristo vive en nuestro corazón. Por eso no debemos andar chismeando. El chisme es del diablo. Y cuando nosotros chismeamos y hablamos de otro, nos convertimos en la boca del diablo. Satanás coge nuestra boca y comienza a hablar, a chismear, a desacreditar al otro, a despellejar al otro. Pero pensamos como que Dios no me está mirando. Pensamos como que Dios no está tomando eso en cuenta. Sí, lo está tomando en cuenta. Y más si tú te llamas creyente o eres creyente. Bendito sea Dios. La palabra de Dios nos llama a ser personas sensatas, entendida. Alabado sea Dios. No debemos chismear. Debemos guardar nuestros corazones. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 15. Bendito sea el Señor. Salmo 15 dice. 115. Salmo 15. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién estará en tu monte santo? Es una pregunta. ¿Quién, Señor, estará en tu congregación? La congregación de Dios, la iglesia de Dios, es una iglesia santa. Santa porque Dios dijo: yo habitaré en medio de ellos. Y Dios no habita en lo inmundo. Dios no habita donde está la inmundicia, donde está la chismosería. Dios no habita allí. Dios no habita donde están los murmuradores. Porque Él es santo. Él es 3 veces santo. Bendito sea Dios. Dice aquí: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién estará en tu monte
monte santo. ¿Quién? Alabado sea Dios. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Alabado sea Dios. Amén. Estos estarán en la congregación de Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Amén. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Qué es lo que está dando la palabra de Dios? Una cualidad de aquello que antes está delante de Dios, en la congregación de Dios. Bendito sea Dios. Lo que han de estar en la congregación de Dios, Dios da las cualidades y las características. ¿Para qué? Para que no nos pase como la congregación de Israel, que murieron 14.700 en un solo día, por estar murmurando y por estar chismeando. Bendito sea Dios. Vino la ira de Dios, vino la presencia de Dios y lo mató. Y si Moisés y Aarón no interceden y oran delante de Dios, Dios había acabado con todo. Pero es un ejemplo para la vida de nosotros. Es un ejemplo. Bendito sea Dios, para que no seamos como ellos. Alabado sea Dios. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que se guarda, se cuida, pone freno, como dijo Job. Yo he puesto freno a mi labio y he puesto una venda a mis ojos para no pecar contra Dios. Nosotros debemos guardar nuestro corazón y nuestra boca. Debemos cuidarnos de lo que hablamos. Debemos cuidar nuestros corazones de lo que decimos. ¿Qué dice la palabra de Dios? De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que el corazón está lleno, de eso se deleita hablando. Bendito sea Dios. Proverbio en el capítulo, bendito sea Dios, en el capítulo 26, alabado sea Dios, nos exhorta a vivir una vida con pureza, con integridad. Alabado sea Dios. Lo contrario de lo chismoso es la integridad. La integridad, ser íntegro de corazón. La integridad hacia Dios te impedirá hablar y chismear de los demás. El temor de Dios guardará del mal al que teme a Dios. Te guardará de levantar tu labio y de levantar tu corazón contra tu prójimo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. De la manera que tú te amas y de la manera que tú te cuidas, así debes cuidar a tu prójimo. Pero dice el apóstol Pablo, pero si nos despellejamos unos a otros y nos mordemos, ¿cómo decimos que amamos a nuestros prójimos y que somos gente íntegra? No, ahí vemos lo contrario. Ahí vemos a la gente chismosa. Una definición de la palabra de los chismosos dice aquí, alabado sea el Señor,
los murmuradores y chismosos y los deslenguados. Los deslenguados. ¿Sabe cuáles son los deslenguados? Aquellos que no tienen dominio propio, que todo lo dicen, que todo lo hablan. No tienen dominio propio, pero tampoco tienen integridad. Dice, los deslenguados, la palabra de los murmuradores, de los chismosos y de los deslenguados son como la golosina que baja al fondo del estómago. Bendito sea Dios. Proverbios 26. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que miramos aquí? Que a los chismosos, a los murmuradores, a los deslenguados, la palabra es como golosina que baja hasta el fondo de su estómago, como cuando usted se bebe un buen jugo, como un dulce, una golosina que le gusta. Que le gusta, se lo come y baja hasta allá. Ahora miren qué dice Proverbio 26 acerca del chismoso. Bendito sea Dios. Debemos pedirle al Señor que nos guarde, que nos cuida, que nos proteja de andar de esa manera. Amén. Bendito sea Dios. Que Él ponga freno sobre nuestro labio, que Él ponga freno sobre nuestros corazones. Amén. Alabado sea Dios. Proverbio capítulo 26, verso 22 dice, alabado sea Dios. Dice, la palabra del chismoso son como bocados suaves y penetra hasta las entrañas. ¿Están mirando? Están mirando lo dañino y lo peligroso que es ser un chismoso. Por eso debemos velar por nuestros corazones delante de Dios. Jóvenes, los cuales Dios está preparando, deben cuidarse de andar chismoseando. Bendito sea Dios. Y aquellos que nos ven también en el canal de YouTube, cualquiera, quien quiera que sea, donde quiera que se encuentren. Esta palabra no es para levantar el ego a que murmuremos, sino para que nos guardemos delante de Dios, porque ya vemos la consecuencia que tiene el andar murmurando. Trae muerte. Ahora no trae muerte física, pero trae muerte espiritual, trae muerte en nuestras almas, en nuestra comunión con Dios. Corta la comunión con Dios. La murmuración y el chisme aleja nuestra vida de la comunión con Dios. No podemos venir a la congregación, a alabar a Dios, a bendecir el nombre de Dios y engrandecer el nombre de Dios, siendo unos murmuradores, siendo unos chismosos. No, Dios no lo va a aceptar. Tu alabanza y tu canto, Dios no lo va a aceptar. ¿Por qué no lo va a aceptar? Porque tu boca es boca del enemigo. Tu boca está siendo usada para tú destruir los sentimientos, las emociones de otra persona. Está criticando a alguien que es tu prójimo. Dios no nos manda a ser murmuradores, ni a ser criticones, ni a ser deslenguados. Una persona deslenguada es una persona descontrolada. Descontrolada, no tiene freno. ¿Freno para qué? Para hablar.
para criticar, para murmurar. Todo lo que ve lo murmura, todo lo que ve lo critica. ¿Cómo se llama eso? Pecado. Un pecado grave, un pecado que Dios aborrece. Por eso Dios mató 14.700 en un solo día. Y 250 más en la rebelión de Coré. Pero Dios lo hizo para darnos ejemplo. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Miren el libro de Salmo 101. Bendito sea Dios. Debemos cuidarnos de la murmuración, jóvenes. Debemos cuidarnos. Porque aunque nosotros pensemos que Dios no está mirando y que Dios no va a traer consecuencias por nosotros estar murmurando, sí, Él va a traer consecuencias porque Él sigue siendo Dios. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Bendito sea Dios. El Salmo 101, alabado sea Dios. Qué bueno que Dios nos amonesta para nuestro bienestar. Dios nos amonesta para nuestro bien. El chismoso es como el envidioso. Son hermanos. El chismoso, el murmurador, el deslenguado, el criticón, son hermanos. Son engendrados por el mismo Satanás. Porque todo eso trae destrucción. Destruye el corazón de los demás. Por eso es que Dios aborrece eso. Dios lo aborrece. ¿Por qué? Porque no está edificando. No está edificando. Y nosotros hemos sido llamados para edificar, para traer bien, como le dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros debemos reflejar bendición con nuestra palabra, y que nuestras palabras sean palabras de edificación, no de destrucción. Salmo 101 dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando venga a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de tu casa. ¿Cuál es tu casa? La congregación de Dios. ¿Cómo voy a andar? Delante de la iglesia de Dios, delante del pueblo de Dios. ¿Cómo voy a andar? En integridad. En integridad. Delante de tu casa. En la congregación de los santos voy a andar con integridad. Voy a guardar mi labio, voy a guardar mi corazón, voy a guardar mi vida. Amén. Para que el nombre de Cristo sea invocado en mi vida. Si el nombre de Cristo es invocado en tu vida, no puedes ser un chismoso. Bendito sea Dios. Verso 4, verso 3. Dices: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Saben qué cosa injusta? ¿Qué cosa injusta? El chismear es una injusticia. Claro, porque tú estás haciendo lo que no es justo. Lo contrario de lo que es justo es la injusticia. Es la injusticia. Y él dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Alabado sea Dios. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de lo que se debían. Ninguno de ellos se acercarán a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente
infama a sus prójimos, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Aleluya. Están mirando la razón por la cual debemos guardarnos de los chismes. Porque no servirán a Dios los chismosos. Ni tampoco Dios lo tomará en su labio, ni lo tomará en cuenta para servir a Dios. Dice, esto, lo que andan en integridad, esto me serviré, yo lo tomaré y ellos me servirán. ¿Qué ustedes creen? ¿Que esto es levantando una calumnia o un chisme? ¿O esto es trayendo una amonestación de Dios para el bien de nuestras almas? Esto es una amonestación para el bien de nuestras almas, para ser guardado de la destrucción. Porque el enemigo lo que quiere es que tú andes así, para que cuando tú hables de Dios, tú no tengas credibilidad. ¿Qué credibilidad va a tener una persona que anda chismeando, murmurando, deslenguado de hablar de la palabra de Dios? ¿Dónde está la credibilidad de que Cristo ha hecho una obra de transformación, de cambio? ¿Dónde está? Es como que uno dice, pero yo no entiendo, yo no comprendo, yo no sé qué es lo que yo estoy mirando. Chisme aquí, chisme allá, y ahora viene a predicarme la palabra de Dios. Como que, ¿verdad? Como que tiene algo de picardía. No, pero la palabra de Dios dice, a quien Él va a usar y con quien Él se va a manifestar a la comunidad, al pueblo, al lugar donde Dios te ha colocado. ¿A quién le va a usar Dios? Ahí lo dice, bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Verso 6. ¿Quién dice eso? ¿El salmista o Dios? El salmista lo escribió, pero no sabía que era de Dios que se está hablando aquí. Bendito sea Dios. Yo pondré mis ojos. ¿En quiénes? En los fieles de la tierra. ¿Quiénes son los fieles de la tierra? Dios lo conoce. Dios lo conoce. Los que andan en integridad, dice aquí. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Será un instrumento en la mano de Dios. Un instrumento para bendecir. Bendito sea Dios. Joven, que tú seas así. Que seamos así. Voy a dar otra definición. Bendito sea Dios. Las personas chismosas y deslenguadas no son confiables. ¿Entendieron? No son confiables. ¿Qué es confiable? Que tú no puedes confiar en una persona así. Bendito sea Dios. Si Dios no confía en ellos, mucho menos nosotros. Porque dice que Dios no lo va a usar y que lo alejará de Él. Por eso nosotros debemos cuidarnos. Jóvenes, ustedes que tienen un porvenir delante de Dios y que Dios lo está preparando para grandes cosas, deben cuidar su labio, deben guardar su corazón. ¿Cómo guardamos el corazón?
¿Qué dice la palabra en el Salmo 119, verso 9? Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tu camino. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Guardando la palabra de Dios en nuestro corazón, va a hacer que nuestro corazón y nuestros labios sean refrenados. Otra definición: la persona que esa persona no tiene credibilidad. Una persona chismosa no tiene credibilidad. Un murmurador no tiene credibilidad. Una gente que anda murmurando, hablando de otro, es una persona que no tiene credibilidad. ¿Qué es credibilidad? Alguien que se pueda creer. Signo de confianza. Signo de confianza. Bendito sea Dios. No confíe, porque todo lo dice. Todo lo dice. Si es un murmurador, si es un criticón, si es un delincuado, si es un chismoso, lo que tú le digas ahora, te aseguro que lo va a decir. ¿Qué confianza se le puede tener a una persona así? ¿Qué credibilidad se le puede tener a una persona así? No se puede. Tú no puedes confiar. Ahora, cuando una persona delincuada, chismosa, murmuradora, viene a predicarte la palabra de Dios, ¿qué tú le vas a creer? ¿Con qué credibilidad? ¿Cuál es el fundamento y que le sustenta para tú sentarte a escuchar la palabra de Dios de esa persona o de cualquiera que sea? Estamos mirando ahí una persona que no es íntegra, no tiene integridad delante de Dios. Si no tiene integridad delante de Dios, ¿lo va a usar Dios? ¿Podrá traer una palabra de Dios con integridad? No. Porque ¿qué es lo que vemos ahí? Un desenfreno en el corazón. Alguien que no tiene dominio propio, y el dominio propio viene de la presencia de Dios en el corazón de los creyentes. La presencia de Dios en el corazón te impide que tú seas una persona así. Porque se trata de la palabra que viene de Dios. Cuando damos la palabra, es la palabra que viene del corazón de Dios. Y la palabra que viene del corazón de Dios es para la sanidad de nuestras almas. Amén. Para la restauración de nuestras almas. Para restaurarnos delante de Él. Y ponernos a cuenta con Él. Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por eso debemos ser fieles al Señor. Tu fidelidad debe ser al Señor. Y si tú eres fiel para con el Señor, entonces el Señor te santificará y te usará como un vaso de utilidad. Como un pasaje que dice: en una casa grande hay mucha vasija. Unas son para uso vil, otro para honra, otro para deshonra. Pero dice: pero el que se limpia de toda esta cosa será instrumento útil, santificado y dispuesto para toda buena obra. ¿Para cuál es toda buena obra? La obra de Dios. La obra de Dios. Bendito sea Dios. Y voy a terminar. Alabado sea Dios. Con Proverbio 26. Alabado sea Dios.
Qué desafío más grande. Lo contrario de ser chismoso, de ser murmurador, de ser delincuado, es la integridad. La integridad. Integridad quiere decir un corazón recto delante de Dios. Rectitud delante del Señor. La cita, Proverbios 26, 20 en adelante. Integridad, jóvenes. Sean íntegros. Sean íntegros. No se lleven de los amiguitos. Ay, porque mi amiguita es habladora, yo también. Porque mi amiguita es chismosa, yo también. Le voy a seguir el coro. Mi vecino es chismoso y yo también. O mi vecina es chismosa. No, Pablo le dijo a Timoteo, con la chismosa ni te juntes. Con los chismosos ni te juntes. Dañan la congregación de Dios. Dañan, traen perjuicio. Porque con la chismosería viene la ira de Dios. Ya lo hemos visto ahí. Viene el castigo de Dios. Viene la disciplina de Dios. ¿Es mentira o es verdad? Es verdad. Es verdad porque Dios no miente. Es verdad. Ay, ¿por qué no se mueren? Siguen chismeando, siguen dando lengua y no se han muerto. Pero dice la palabra de Dios que ya hace rato que ya están muertos. Por el que dice que están muertos en sus delitos y pecados. Muertos. Ya están muertos. No es que van a morir, no, es que ya están. Ya están muertos en su delito y pecado. ¿Quién lo dice? El Señor. No soy yo que lo digo. El Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Que esta sea una congregación íntegra delante de Dios. Amén. Que andemos en integridad, aunque seamos 3 o 4, aunque seamos 5, los que nos congreguemos aquí hasta que Cristo venga, pero que seamos íntegros. Amén. Ojalá sean 10 o 7 o 8 que Dios permita que se congreguen aquí, pero que tengan integridad para que Dios se pueda manifestar y darse a conocer en medio de un pueblo que va en decadencia. ¿Ustedes creen que una iglesia llena de gente, Dios eso alarma a Dios? ¡Ay, mira cuánto hay en la iglesia! ¡Oh, Dios está ahí! No, eso no alarma a Dios. Dios ve la integridad del corazón de los que están congregados. La integridad, la sanidad que Él produce. A Dios no le importa las multitudes. A Dios no le llama la atención que haya mucha gente en la iglesia. Él no se glorifica más ni menos cuando hay mucho o cuando hay poco. Él sigue siendo Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Integridad, rectitud. Alabado sea Dios. Proverbios 26, 20. Dice, bendito sea Dios. Vamos a leer hasta el versículo 28. Dice, oigan lo que dice aquí, verso 20. Sin leña se apaga el fuego. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Qué hace la leña? Enciende el fuego. ¿Y el chismoso? ¿Qué hace el chismoso?
o la chismosa? Dice aquí enciende el pleito. En un caso. Enciende el pleito. Por eso es que Dios aborrece a los chismosos. Verso 21. El carbón para la brasa y la leña para el fuego. El hombre rencilloso para encender contienda. ¿Qué es el hombre rencilloso? Me dice aquí el pendenciero. Pendenciero y chismoso, hablador, lengua larga y murmurador. Inician las Eso es. discusiones. La pregunta del $1.000.000. ¿Y por qué Dios escribió eso ahí? ¿Por qué Dios habla del chismoso? ¿Por qué la Biblia habla del chismoso y del murmurador, del rencilloso? ¿Por qué? Para guardar a los verdaderos creyentes. Para ser guardados. Para que no suframos la ira de Dios. Amén. Y dice el versículo 22. Dice: las palabras del chismoso son como bocado suave y penetran hasta las entrañas. ¿Qué son las entrañas? Lo más profundo del corazón. Para destrucción, no para edificación. Porque los chismosos no pueden edificar, son del diablo. Son del diablo, son gente destructiva, destructora, que destruyen la integridad de las personas. Bendito sea Dios. Dice 23, como escoria de plata echada sobre el tieto son los labios lisonjeros y el corazón malo. ¿De quién? De los chismosos. De los malintencionados. De los malintencionados, de los que viven de lenguado. Dice verso 24, el que odia disimula con su labio, mas en su interior maquinan engaño. ¿Están mirando? Esas son las cualidades, las características del hombre o de la mujer chismosa y murmuradora. Su corazón está lleno de odio. Disimulan con una apariencia, pero saldrá a la luz. Saldrá a la luz. ¿Cómo sale? Cuando comienzan a chismear, a dar lengua, a hablar. ¿Qué es lo que vemos ahí? La falta de integridad. La falta de integridad, la falta de vida de Cristo. Bendito sea Dios. Dice verso 25, cuando hablaren, verso 25, cuando hablaren amigablemente, escuchen esta palabra y los que me están viendo en YouTube, cuando hablaren amigablemente, no le crea, dice, no le crea, porque 7 abominaciones hay en sus corazones, aunque su odio se cubra con simulación, su maldad se descubrirá en la congregación. ¿Está mirando? Las cualidades de una gente chismosa, murmurador, lenguado. Tú y yo debemos cuidarnos de eso. Amén. Si queremos, en verdad, ser verdaderos hijos de Dios, debemos cuidar. Pongámonos de pie. El grupo de alabanza, la cantora de alabanza ahora. Padre, te doy gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra, Dios. Te pedimos santidad, Señor, santidad, santidad, oh Dios. Amén. Santifica nuestros corazones, santifica nuestra lengua, santifica nuestra boca, Señor, santifica nuestro andar, oh Dios. Guárdanos como iglesia de Cristo, guárdanos, Dios mío, Señor Jesucristo, guárdanos, perdona nuestros
nuestros pecados, oh Dios. Y tú seas engrandecido, Padre. Levántate en esta congregación. Trae santidad a la vida de los jóvenes, Dios mío. Trae santidad, oh Dios, a los que van a la célula, Dios mío. A los que se congregan en la célula, Dios, en la escuela bíblica. Señor, ayúdanos para que tú te manifiestes a través de nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos los hermanos del canal de YouTube. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno y con los que estamos aquí. Vamos a cantar una alabanza, el grupo de alabanza. Gloria a Dios.